Cuando Lucas tocó el timbre, nadie respondió, lo que me puso aún más nerviosa. Lo intentó de nuevo, pero solo hubo silencio. Preocupado por causar una mala impresión, Lucas dijo rápidamente, voy a entrar a ver qué pasa, y dio un paso adentro. Mi papá dejó escapar un suspiro profundo y murmuró, esto no es una buena señal. No podía dejar de pensar en cómo esto podría afectar nuestros planes de boda. Me llamo Emily Carter, tengo 26 años y trabajo en una oficina. Mi mamá falleció cuando yo era pequeña, así que mi papá me crió solo. Trabajó duro dirigiendo una fábrica, pero siempre encontró tiempo para mí, sin importar qué tan ocupado estuviera. Jamás faltó a un evento escolar. En la universidad conocí a Lucas, que era 2 años mayor que yo. Era amable, honesto y educado, cosas que me hicieron sentir atraída por él de inmediato. A pesar de ser popular, aceptó mis sentimientos y comenzamos a salir, pero pronto noté que no le gustaba hablar de sus padres, lo cual me inquietaba un poco. Lucas vivía solo, pero a veces visitaba a sus padres. Siempre que regresaba, parecía exhausto y molesto. Aún así, siempre me daba prioridad, y yo me sentía afortunada de estar con él. Quería que conociera a mi papá y, cuando por fin llegó el día, me sentía nerviosa y emocionada. Para mi alivio, mi papá y Lucas se llevaron bien. Ver a las dos personas más importantes en mi vida conectar me hizo muy feliz. Pero después de la reunión, Lucas estaba inusualmente emocionado. Cuando le pregunté por qué, solo lo minimizó, lo que despertó aún más mi curiosidad. Todo parecía estar bien, pero en el fondo sentía que algo no encajaba. Unos días después, Lucas me dijo que necesitaba hablar de algo importante. Eso me preocupó aún más. Nos encontramos en una cafetería y, cuando entré, lo vi sentado junto a la ventana con una expresión seria. Tratando de actuar normal, sonreí y dije, Lucas, perdón si te hice esperar, mientras le tocaba el hombro. Él dio un pequeño salto y dijo, Emily, me asustaste. Perdón, no era mi intención, respondí rápidamente. Respiró hondo, por favor, siéntate. Me senté y pedí una bebida, pero el ambiente estaba tenso. ¿Qué pasa, Lucas? Pregunté con suavidad. Es por mi papá. Lucas pareció sorprendido. No, no, tu papá es increíble, lo respeto mucho, dijo. Luego, tras una pausa, añadió, son mis padres. Ellos son el problema. Me contó lo estrictos y controladores que eran. Siempre se metían en sus relaciones y hacían que terminaran al juzgar severamente a sus novias. Tenía miedo de que hicieran lo mismo con nosotros. Lucas me dijo que quería casarse conmigo, pero temía que sus padres arruinaran nuestra felicidad. Lo tranquilicé diciéndole que podríamos minimizar su participación en la boda. También le recordé que mi papá lo apreciaba, con la esperanza de calmar su ansiedad. Pero Lucas tenía más que decir. Conocer a mi papá lo había impactado mucho. Admiraba su bondad y deseaba que sus propios padres fueran así. Eso lo hacía sentirse aún más dividido. Lucas suspiró y se disculpó por su indecisión. Luego, con una mirada determinada, sugirió algo. Cuando hablemos con mis papás sobre la boda, ¿podría tu papá acompañarnos? Tal vez su presencia ayude a cambiar su actitud. Era una petición extraña, pero acepté preguntarle a mi papá. También le dije a Lucas que me hubiera gustado que me hablara de esto antes. Él lo entendió y se disculpó. Luego, con una expresión seria, me propuso matrimonio. Después de hablarlo con mi papá, quien al principio dudó, planeamos que Lucas pidiera oficialmente mi mano en matrimonio. Una vez que mi papá le dio su bendición, programamos una visita a la casa de los padres de Lucas. El día de la visita, nos vestimos con nuestras mejores prendas y nos paramos frente a la casa de la familia de Lucas. Me sentía nerviosa al recordar las historias que me había contado sobre ellos, pero con mi papá a nuestro lado y Lucas tomando mi mano, esperaba lo mejor. Tratando de aliviar la tensión, mi papá dijo, los papás de Lucas solo son sobreprotectores, todo estará bien. Me dio una palmadita en el hombro para tranquilizarme. Cuando Lucas tocó el timbre, nadie respondió, lo que me puso aún más ansiosa. Volvió a tocar, pero todo seguía en silencio. Preocupado por dar una mala impresión, Lucas dijo rápidamente, voy a entrar a ver qué pasa, y entró. Mi papá y yo intercambiamos miradas nerviosas mientras esperábamos. Después de lo que pareció una eternidad, Lucas volvió con una expresión incómoda. Antes de que pudiera preguntarle algo, forzó una sonrisa y dijo, estarán listos pronto, lo prometo. Mi papá suspiró y murmuró, esto no es una buena señal. No pude evitar preocuparme por cómo esto afectaría nuestra boda. Finalmente, Lucas nos llevó adentro. Sus padres nos esperaban, pero su bienvenida no fue precisamente cálida. Su madre nos dedicó una sonrisa falsa y dijo, oh, por fin llegaron, mientras que su padre apenas nos miró.
a pesar de la tensión en el ambiente. Respiré hondo y me preparé para lo que venía. Decidí seguir adelante con las presentaciones. Mamá, papá, ellos son Emily y su padre, dijo Lucas, tratando de mantenerse tranquilo. Su voz era amable, pero las expresiones frías de sus padres hacían que todo fuera aún más incómodo. Entonces, ocurrió algo vergonzoso. La madre de Lucas, por accidente, derramó té sobre mi papá, arruinando el traje que había escogido con tanto cuidado para la reunión. Impactada, rápidamente le pasé un pañuelo mientras Lucas intentaba limpiarlo. En lugar de disculparse, sus padres simplemente rieron, lo que hizo que Lucas se enfureciera aún más y que mi frustración aumentara. Mi padre, claramente furioso, se puso de pie de golpe y lo señaló con una mirada severa que rara vez le había visto. Me aseguraré de que su negocio fracase, dijo con firmeza. Tomó mi mano y salió, dejando a Lucas atrás para lidiar con el desastre. Antes de cruzar la puerta, volteé y vi a Lucas regañando a sus padres. Poco a poco, sus sonrisas arrogantes se desvanecieron. De regreso en casa, mi padre se cambió de ropa mientras Lucas lo seguía, disculpándose una y otra vez. Escuché fragmentos de su conversación. Mi papá seguía sonando decepcionado. Sentada en el sofá, con los puños apretados, reviví todo en mi cabeza. Mientras más pensaba en la forma en que habían tratado a mi padre, más me enojaba. Cuando mi papá regresó con el ceño fruncido, Lucas se arrodilló frente a mí. Sus ojos reflejaban una profunda culpa. Lo siento mucho, dijo. Debí haber sabido que esto pasaría. Podía escuchar el arrepentimiento en su voz. No estaba poniendo excusas, sintiéndome en parte responsable. Puse mi mano sobre la suya y respondí, yo también lo siento. No debí haber insistido en esta reunión sin entender mejor la situación. Mi padre se quedó cerca, observándonos con una expresión preocupada. Emily, dijo con voz calmada pero firme, tú no tienes nada que disculparte. Sus acciones fueron su elección. Sus palabras me tranquilizaron, pero aún tenía una duda en mi mente. Armándome de valor, pregunté, papá, ¿hablabas en serio cuando dijiste eso? ¿Realmente vas a destruir su negocio? Mi padre miró a Lucas antes de responder. Sí, dijo sin titubear. Deben enfrentar las consecuencias. Mi padre era el director general de una empresa exitosa y explicó que los padres de Lucas ya tenían problemas para mantener su negocio a flote. Con un suspiro pesado, continuó, yo empecé como obrero en una fábrica. Con los años, fui ascendiendo, renunciando a mi sueño de ser pintor para poder criarte solo después de que tu madre falleció. Cuando el antiguo director se retiró, asumí el cargo para mantener la empresa en marcha. Ahora, los padres de Lucas manejan una de nuestras empresas subsidiarias y sus malas decisiones han empeorado la situación. Lucas escuchó atentamente antes de hablar con determinación. Señor, si eso ayuda, apoyo completamente su decisión. Ya he cortado lazos con ellos y asumiré la responsabilidad de sus acciones. La expresión de mi padre se volvió seria. ¿Estás seguro, Lucas? Cerrar la empresa afectará también a sus empleados. ¿Tienes un plan para ellos? Lucas asintió. He estado pensando en eso. Trabajaré sin sueldo hasta que cada empleado encuentre un nuevo trabajo. Los ayudaré personalmente a hacer la transición a otras compañías. Haré lo que sea necesario para enmendar esto. Sus palabras me conmovieron, y volteé hacia mi padre. Papá, por favor dale una oportunidad a Lucas. Déjanos seguir adelante con el compromiso. Mi padre cruzó los brazos y estudió a Lucas detenidamente. Está bien, dijo, pero recuerda, Lucas, si no manejas esto de manera responsable, la boda se cancela. Unos días después, Lucas le mostró a mi papá un plan detallado para ayudar a los empleados de sus padres. Ya hablé con otras empresas que están dispuestas a contratarlos, explicó. Yo mismo supervisaré el proceso y me aseguraré de que todo salga bien. Si algo sale mal, asumiré la responsabilidad, incluso con mi propio salario. Poco después, al llegar a casa, recibí noticias inesperadas. Nuestra boda se retrasaría debido a circunstancias inevitables. Mi padre me recibió con una mirada seria. Emily, tomé una decisión sobre la empresa. No fue fácil, pero hice lo que consideré correcto. Espero que lo entiendas. Vi una oportunidad y di un paso adelante. Papá, déjame ayudar a Lucas. Quiero trabajar con él para arreglar esta situación, aunque tenga que hacerlo sin sueldo. Por favor, considera su plan. Lucas intentó detenerme, pero insistí. Mi padre guardó silencio por un largo momento antes de finalmente asentir. Mientras tanto, los padres de Lucas seguían sin disculparse. Mi padre, esperando que asumieran su responsabilidad, eventualmente perdió la esperanza. Continuó con la toma de su empresa. El tiempo pasó y, finalmente,
Llegó el día en que su negocio colapsó. Los padres de Lucas nos llamaron a su casa, donde una multitud de exempleados se había reunido. Furiosos y frustrados, nos señalaron con el dedo, culpándome. Ella manipuló a Lucas, gritó alguien. Convenció a su padre de arruinarnos, acusó otro. En medio del caos, Lucas dio un paso adelante y levantó las manos para calmar a la multitud. Por favor, todos, dijo con voz firme, entiendo su frustración, déjenme explicarles, y les prometo que haré todo lo posible para ayudarles a encontrar nuevos empleos. Sus padres intentaron interrumpir, pero él los ignoró y continuó. En nombre de mi familia, les pido una disculpa sincera por todo lo que ha sucedido. Asumo toda la responsabilidad y personalmente me aseguraré de que cada uno de ustedes esté bien. Sus palabras parecieron calmar a los empleados. Algunos incluso le agradecieron por dar la cara. Entonces, mi padre dio un paso al frente y dijo: «Tendré los detalles para ustedes pronto, se los prometo», dijo mi padre. Cuando las cosas se calmaron, los padres de Lucas dirigieron su frustración el uno contra el otro. «Vamos a perderlo todo», lloró su madre. «Esto es tu culpa», gritó su padre, fulminándonos con la mirada. Lucas, luciendo cansado, suspiró: «Culpar a los demás no cambiará nada. Usaron la casa como garantía. Ahora tendrán que enfrentar las consecuencias», dijo con firmeza. A pesar de sus súplicas desesperadas, nadie les mostró simpatía. Los empleados, que ya conocían la verdad gracias a Lucas, ignoraron sus llantos, y mi padre hizo lo mismo. «Ustedes mismos se buscaron esto», dijo mi padre sin rodeos. «Es hora de que aprendan lo que es la responsabilidad». Aunque protestaron, yo ya no pude contenerme. ¿No han causado suficiente daño a Lucas? Se la han pasado presumiendo sus títulos y estatus, ignorando las responsabilidades que vienen con ellos. ¿De verdad les sorprende que esto haya pasado? Mis palabras los dejaron sin habla. Abrieron la boca para discutir, pero mi padre los interrumpió. «Basta. Un verdadero empresario asume la responsabilidad, incluso cuando las cosas salen mal. Lo mínimo que pueden hacer es manejar esto con dignidad», exigió. Sin más excusas, los padres de Lucas se quedaron en silencio. Nos dimos la vuelta y nos alejamos, dejándolos enfrentar las consecuencias de sus actos. Al final, lo perdieron todo: la empresa, la casa y las tierras. Nunca cumplieron sus promesas con los empleados y evitaron toda responsabilidad. Después de tocar fondo, recurrieron a Lucas en busca de ayuda. «Lucas, somos tus padres, por favor, ayúdanos», suplicaron. Pero Lucas ya había tenido suficiente. «Lo siento, pero ya no puedo ayudarlos», respondió con frialdad, alejándose de ellos para siempre. No mucho después, comenzaron a circular rumores de que sus padres habían sido encarcelados. Incluso si lograban salir, su deuda con los empleados seguía pendiente, dejando su futuro incierto. Cuando todo se estabilizó, Lucas y yo renunciamos a nuestros trabajos y nos unimos a la empresa de mi padre. Vivimos de nuestros ahorros el primer mes, trabajando sin sueldo como lo habíamos prometido. Un día, nos encontramos con un ex empleado de la empresa de los padres de Lucas. «Gracias por darme una oportunidad», nos dijo, estrechando nuestras manos. «Lucas, te agradezco mucho que hayas arreglado este empleo, y a ti también», agregó, mirándome. «Una vez me ayudaste a cargar materiales, nunca olvidaré tu amabilidad». Sus palabras nos quitaron un gran peso de encima, y fuimos corriendo a la oficina de mi padre. Nos recibió con una sonrisa y nos entregó varios sobres gruesos. «Estos son sus sueldos de los últimos meses», explicó. «Tuve que usar varios sobres porque no cabía todo en uno solo». Atónitos, lo miramos mientras continuaba. «Su esfuerzo ha fortalecido al equipo. Todos están agradecidos por lo que han hecho y siempre preguntan por ustedes. Nuestro desempeño ha mejorado mucho gracias a su trabajo», dijo. Abrumados por la emoción, nos abrazamos y lloramos. Luego, mi padre volteó hacia Lucas con una sonrisa. «Lucas, tu liderazgo me ha impresionado. Si estás dispuesto, sería un honor que te casaras con mi hija». Con lágrimas en los ojos, Lucas respondió: «Sí, por supuesto, gracias, señor». Después, se giró hacia mí, con una profunda reverencia. Dijo: «Cuidaré de ella por el resto de mi vida». Rodeé su cuello con mis brazos, dejando que las lágrimas corrieran por mi rostro. Y así, nos casamos. Seguimos trabajando en la empresa de mi padre, construyendo una vida feliz y creciendo juntos en nuestras responsabilidades. Con el tiempo, alcanzamos otro gran hito. Me estaba preparando para mi licencia de maternidad. Mi padre, Lucas, nuestros colegas y yo estábamos emocionados por la llegada de nuestro hijo, listos para comenzar el siguiente capítulo de nuestras vidas.
déjenos sus comentarios. Nos encantará leerlos. No olviden suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver hasta el final.